Ok, en este momento hemos iniciado la grabación de este nuevo encuentro sincrónico. Bienvenidos todos eh, a este nuevo conocimiento que les traigo hoy, un pequeño aporte y apoyo en temas estratégicos de la gestión del riesgo. Seguramente los otros compañeros estarán conectándose. Igual vamos a iniciar el encuentro. Hoy la estrategia que les tengo está asociado a los temas de riesgos en proyectos de TI. Es otro punto de vista de cómo gestionar adecuadamente los riesgos. Eh, Hay otra metodología ahí inmersa. La estrategia es que obviamente este conocimiento sea complementario a lo que venimos trabajando en términos de gestión del riesgo. Bueno, sobre las actividades evaluativas, ahora en el chat entonces dimos 2 días adicionales para que ustedes puedan culminar la actividad número 2, que puedan tener pues el conocimiento suficiente y necesario para el logro de estos objetivos. Igualmente en la plataforma ya amplié mmm, la fecha. Si tienen algún problema en subir el documento, me copian, me envían un chat o me lo envían por correo. Por la plataforma, no hay ningún problema, cualquiera que sea los mecanismos. ¿Cómo van con esta actividad? ¿Va muy adelante? ¿Están pegados en algo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo sí tengo todavía alguna inquietud y es relacionada con el documento Word. Básicamente, el documento lo que entendí es ir desarrollando el cuadro de acuerdo a la ISO 31000, pero digamos que tengo dudas es en cuanto a la relación con el documento de Excel que ya lo hice. Entonces, en el documento Excel se trabaja sobre amenazas y se hace una valoración sobre las amenazas. En el documento Word se hace una valoración es por riesgos. ¿Es lo mismo o son, no sé, ahí sí tengo esa inquietud? Bueno, el documento Word sencillamente es un apoyo, más que todo, de cómo entregar un informe, digámoslo así, ejecutivo sobre el mapa de riesgos. La estrategia del documento Word es eso, es entregar un informe que no sea simplemente a alguien entregarle un documento Excel para que él interprete, sino que un documento Word que de una u otra manera pues plasme todos y cada uno de los pasos que ustedes están siguiendo eh, basado en la norma ISO 31000. Eso incluye pues cómo se hizo el levantamiento de activos, cuál fue el alcance y toda la calificación y las, digamos, deducciones, conclusiones y análisis que se hizo del mapa de riesgos. Porque si el archivo Excel se entrega así, pues solito, mmm, alguien lo puede leer y puede interpretar algo que no es. Entonces la estrategia del archivo Word es ese, es explicar un poco más el archivo Excel, y el archivo Excel lo que busca es ser simplemente un anexo de un detalle que se de una u otra manera se liga desde el documento Word. No sé si fui claro con la explicación. Sí, sí, profe, ya me quedó clara la idea. Ok, Muchas gracias. perfecto. Profe, perdón, yo también le quería preguntar algo. En el archivo Excel, donde dice inventario de amenazas, ¿nosotros nos vamos a referir a las amenazas TIC o tenemos que llenar todas las amenazas que aparecen ahí, naturales, humanas, sociales? Para el ejercicio es importante que se concentren en las amenazas TIC. Si tienen unas cuantas del otro lado, sería pues interesante. Si encuentran una o dos de ámbito natural o estratégicas o de proyectos, sería interesante. No es necesario pues llenar todas esas columnas, pero sí concentrarse un poco más en las amenazas TIC. Bueno, y otra cosita donde dice agentes, cuando uno le dice traer escenarios, pues él trae todo lo que digitamos al otro lado. Hay que llenar todos los campos que dicen agente generador, causa y efecto por cada Sí, uno. sí.
¿Por qué? Porque cada escenario de riesgo es probable que tenga agentes generadores diferentes, causas diferentes y efectos diferentes. Me parece muy válida la pregunta para hacer una claridad con respecto a por qué de una u otra manera levantar esa información. Resulta que en los planes de tratamiento de riesgo, ustedes pueden ejecutar un plan de tratamiento asociado a la amenaza, asociado al agente generador, a la causa, al efecto o al impacto. O sea, hay 5 estrategias o posibles estrategias para reducir los riesgos. Por eso la importancia de tener esos campos diligenciados, porque cuando uno está haciendo el plan de tratamiento, uno tiene 5 opciones para empezar a reducir, sea porque cogió 3 o 4 de ellas, las cogió todas o al menos una de ellas, y con eso se reduce las probabilidades y los impactos en la gestión del riesgo. Por eso la importancia de llenar los 3 campos. En conclusión, sí, hay que llenarlos todos. Es muy probable que muchos se repitan, más que todo cuando los riesgos tienen, digamos, los mismos escenarios. Por ejemplo, temas de malware. Entonces, los temas de malware, seguramente el agente generador va a ser el mismo. Puede que cambie un poco la causa, y el efecto seguramente va a ser muy similar. Entonces, cuando uno cambia el escenario de riesgo es cuando empieza a cambiar de una u otra manera el agente generador, la causa y el efecto. Gracias, profesor. Ok. Bueno, entonces, esta semana se publica la última actividad eh, evaluativa, dando pues un poco más de espacio para esta actividad número 2. Veo que se conectó Gina. Gina, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, ¿Vale? te escucho. Bueno, Ok. qué pena, es que llegué tardecito. Yo estaba subiendo el documento, sino que creo que está muy pesado. Yo subí el Excel, ¿también tocaba subir ese? Sí, es lo ideal que se suba también el Excel para yo poder retroalimentarle sobre el cálculo de los riesgos. Bueno, listo. Sí, señor. Ok. Bueno, miremos entonces el tema de hoy, los proyectos de tecnología y los temas de seguridad. Seguramente en nuestras organizaciones hemos visto mucho de esto, los mapas de las cadenas de valor, todo lo que son las actividades primarias, las actividades de apoyo. Es claro que en las actividades primarias pues son todas aquellas actividades y procesos que nos ayudan como organización a obtener los resultados por los cuales pues funciona la organización. Eh, Hay temas de gestión de ventas, marketing, distribución, eso es como bastante normal en las organizaciones, y eso normalmente se hace por un sitio web. Todo el tema de gestión comercial y postventa, todo el tema de proveedores, distribuidores. También tenemos la gestión logística, eso es fundamental en las empresas. La gestión logística hay unas que la tienen mucho más avanzada por su forma de ser, hay otras que seguramente, digamos, no le han trabajado mucho al cuento, pero igual la necesitan. Todo el tema de gestión logística, seguramente los que trabajan con bienes tienen todo el proceso de gestión logística directa e inversa, y bueno, hay un cuento que hay ahí. Comercio electrónico, en el hecho de que manejen temas de comercio electrónico. Eh, y transversal a eso hay tecnología. Entonces tenemos los paquetes integradores ERP, que me manejan la nómina, el modelo financiero, el sistema de ventas y todo esto. Y también tenemos las actividades de apoyo, todo el tema de contabilidad, cartera, compras, nómina. Obviamente la infraestructura tecnológica es una infraestructura de apoyo, a menos pues que la organización sea una empresa de telecomunicaciones. Cuando es de telecomunicaciones, pues es claro que la actividad primaria es el proceso tecnológico. Pero cuando no es de telecomunicaciones, lo normal es que sea un área de apoyo. Ahí tenemos toda la tecnología que queramos, nuestras bases de datos, nuestros lenguajes de programación, sistemas operativos y bueno, todo lo que hay alrededor. Hay un tema de gestión de la comunicación,
que hoy en día pues igual se fundamenta fuertemente en los temas de correo electrónico, los temas de WhatsApp, eh, aunque las organizaciones lo consideran no oficial, seguramente sabrán que es más oficial que el correo. Por ahí se entrega más información que seguramente por el correo. Entonces, son otros medios que hay alrededor de todo esto. Ahora, de todos estos planes, de todos estos proyectos tecnológicos, seguramente ustedes se han enfrentado con algunos de ellos, de buscar mecanismos de cómo, de una u otra manera, implementar toda esa estrategia. Entonces, dentro de los proyectos, miremos una definición, que es un riesgo dentro de los proyectos. Entonces, el proyecto como tal, en su definición clásica, pues es aquel esfuerzo temporal que tiene un alcance, que tiene un objetivo y que tiene unos recursos medibles en el tiempo. Esa es la definición clásica de proyecto. Ahora, ¿qué son los riesgos? Los riesgos, pues, son condiciones de incertidumbre. La incertidumbre es aquello que desconocemos, aquello que de una u otra manera se calcula hacia el futuro y que tenemos un desconocimiento importante de qué podría o qué no podría pasar. Esa incertidumbre se asocia en las condiciones cuando se consolida. Esa incertidumbre, pues obviamente puede generar impactos de tipo negativo o de tipo positivo. Cuando hablábamos en uno de los escenarios anteriores, mirábamos que los temas de seguridad de la información, seguridad informática, solamente se hablaban de riesgos negativos, es porque así se mira la seguridad. Pero cuando estamos mirando los proyectos vemos los dos puntos de vista, los riesgos negativos y los riesgos positivos. Entonces, cuando esas condiciones de incertidumbre se consolidan, puede impactar negativa o positivamente cualquiera de las partes de un proyecto. Un objetivo, el alcance, el cronograma, el presupuesto, el costo o la calidad misma de los productos. Entonces, la estrategia aquí en los temas de gestión de riesgos es cómo hacemos la gestión de riesgos, qué tenemos en la gestión de riesgos como para afrontar todos esos temas. Entonces, los proyectos tecnológicos se mueven, hay muchas formas, hay muchos mecanismos. Estos proyectos o estas etapas de proyectos son tomados de PMI, del PMBOK, en su última versión, creo que está en la versión 6. Son los procesos globales que existen. Entonces hay un tema de gestión de alcance, hay que gestionar adecuadamente los alcances, gestión de tiempo, gestión de costos, de calidad, gestión del recurso humano, eso es fundamental, gestión de las comunicaciones. No necesariamente son las comunicaciones asociadas a la tecnología, son las comunicaciones entre los equipos de trabajo, las comunicaciones entre los sponsors, entre los líderes, gerentes y todo eso. Gestión de las adquisiciones, gestión de los interesados y está el punto clave que nos atañe, que es el tema de gestión de riesgos. Dentro de la gestión de riesgos hay todo un mundo por explorar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en temas de proyectos bajo la oficina de PMI o se han manejado o se han enterado un poco sobre las metodologías de riesgos de proyectos. Pero hay unos temas muy interesantes. Dentro de la gestión de riesgos se plantean 6 pasos importantes. El primero es la planificación de la gestión del riesgo y es qué vamos a hacer con respecto a los riesgos. En esa gestión hay que buscar de una u otra manera todos y cada uno de los insumos, factores, personas que deben apoyar la gestión del riesgo. La planificación incluye, dentro de muchas cosas, el personal que va a estar ahí, el alcance exacto a lo que se le va a hacer la gestión del riesgo, porque puede que sea un proyecto, pero este proyecto, algunos proyectos son más vistos como macroproyectos y cada uno de ellos tiene, digamos, un proyecto pequeñito, un microproyecto que también son grandes. Entonces, en esa planificación hay que ser coherentes a qué se le va a hacer un análisis de riesgos. Una segunda etapa, estamos hablando de la identificación de los riesgos. Entonces, en esa identificación,
que puede ser por lluvia de ideas, por espina de pescado, basado en condiciones de amenaza del sistema o en condiciones de vulnerabilidad. Aquí el punto de vista ya es diferente. Veíamos en la estrategia de la ISO 31000 que era, digámoslo, un poco más cómodo partir desde el activo de información y ese activo de información sacarle todas las amenazas posibles. Cuando estamos hablando de proyectos, pues bueno, no hay la estrategia de sacar amenazas por activos, puesto que los activos son el mismo proyecto y se evalúa es alcance, objetivos, cronogramas, costos. Entonces el punto de vista es diferente y es muy probable que nos encontremos con una dificultad y es el mismo levantamiento de los riesgos, porque hay que describirlos, hay que basarse en alguna plantilla o en alguna información que tengan de antecedentes, una base de conocimiento para identificar los riesgos. Ahora, una vez se identifican los riesgos, hay que hacer dos tipos de análisis. El primero es un análisis cualitativo de los riesgos. Hay que mirar los riesgos desde otro punto de vista y es qué impactante es ese riesgo dentro del proyecto que se está manejando. Veíamos y empiezo a hacer un poco de comparaciones con lo que es la ISO 31000, que es una norma que está, digamos, muy usada en los temas de procesos. Eso no quiere decir que no se haga para proyectos, claro que sí, pero la usan más frecuentemente para los temas de procesos. Y es que en las tablas de probabilidad hay unas que son cualitativas y otras que son cuantitativas. Cuando hacemos tablas de tipo cualitativo, aprendemos un poco más en términos de conocemos el sistema, sabemos cuáles son los impactos, cuáles son los actores, entendemos un poco más los agentes generadores. Entonces, cuando hacemos el análisis cualitativo de los riesgos, ahí nos vamos a dar cuenta muchas cosas mismas del proyecto, incluso algunas que personas desconocen y que solo con ese levantamiento se van dando cuenta. Y el segundo análisis es el cuantitativo de riesgos. Aquí sí es cuánto pierdo, cuánto gano, cuánto en términos monetarios, cuál es el impacto potencial que me genera la consolidación de la incertidumbre sobre ese proyecto, porque recuerden que aquí se basa mucho en el tema de incertidumbre. Entonces hay que realizar también ese análisis cuantitativo de los riesgos. Vamos a un paso 5, que es planificar la respuesta de los riesgos. En temas de proyectos se le llama respuesta. Nosotros dentro de los procesos los llamamos planes de tratamiento. Dentro de la respuesta son los mecanismos, digámoslo así, de cómo tratar esos riesgos, sean cualitativos o cuantitativos, y cómo se le daría una respuesta para evitar de una u otra manera pues que los riesgos se consoliden. Esa es la estrategia global que se tiene. Por último está el tema de controlar los riesgos. Esta metodología pues habla técnicamente de un proceso de control de riesgos, porque como proyecto lo que se tiene que evitar es que los objetivos sufran desviaciones. Si los objetivos sufren las desviaciones que son, obviamente va a cambiar el alcance, va a cambiar todo, absolutamente todo. Entonces lo que evita pues la gestión por proyectos es que los objetivos reduzcan las desviaciones que puedan estar dándose para llegar a feliz término. La gestión de riesgos entonces trabaja sobre el tema de los controles, sobre esos riesgos, y así de una u otra manera reducir un poquito más las brechas entre la desviación de los objetivos y el logro de los mismos. Esa es la estrategia global que se hace. Son 6 pasos en términos generales sobre la gestión del riesgo. Ahora, hay varias premisas dentro de la gestión de riesgos por proyectos. Bueno, los riesgos conocidos son aquellos que se les planifica una respuesta. Es claro, pues si yo levanto los riesgos, los posibles desviaciones positivas o negativas que tenga, pues yo tengo que planear una respuesta. Entonces a esos yo tengo claro qué es lo que vamos a hacer cuando ocurren.
Los riesgos conocidos que no pueden gestionarse se les debe asignar una reserva por contingencia. Ahí hay un tema, digamos, que choca un poco con muchas estructuras de proyectos. Y digo que choca porque yo lo he vivido cuando uno hace las reservas por contingencia. En los proyectos usted dice, bueno, voy a guardar el 15% de los recursos. Entonces alguien le va a preguntar, ¿y por qué el 15 y no el 10? ¿Por qué el 10 y no el 5? Y es muy probable que ni tengamos una respuesta. Y eso que estamos hablando de temas monetarios. Cuando hablamos de riesgos que son conocidos, ¿cómo reservar una contingencia? ¿Cómo saber que el impacto es negativo y que me va a generar más pérdidas de lo que posiblemente pueda costar el proyecto? Entonces es un poco difícil ahí, pero la metodología dice asigne una reserva para que estemos todos más tranquilos. Los riesgos desconocidos no pueden gestionarse a través de una reserva. El hecho de que se materialicen, se debe buscar una alternativa inmediata. Como no los visionamos, como no los conocimos, es claro que si se materializa hay que buscar de manera inmediata qué hacer con ellos, porque como no tenemos una reserva, como no fueron planeados, entonces va a ser difícil encontrar, digamos, un apoyo desde planes de contingencia y todo eso para reducir los niveles de exposición. Un riesgo negativo que sea materializado se considera un problema. En proyectos, los riesgos negativos que empiezan a materializarse son problemas realmente. Y los problemas, pues obviamente hay que atacarlos, hay que buscar soluciones con respecto a qué hacer con ese problema. Se debe diferenciar los riesgos individuales de los globales, dado su nivel de afectación. Entonces tenemos algunos riesgos individuales. Si por ejemplo vamos a montar un servicio tecnológico, un servidor, una aplicación, pues bueno, el servidor tendrá una problemática como tal y los riesgos de no montar el software adecuado y todo eso. Pero es diferente cuando por ejemplo el proyecto empieza a agotársele el presupuesto. Entonces los riesgos individuales son unos y los riesgos globales son otros. Es posible que algunos riesgos individuales, dado su impacto, pues lleguen a ser globales. Y lo que hay que evitar es eso, que lleguen a ser globales porque impactará todo el proyecto. Los riesgos pueden existir desde incluso antes de iniciar el proyecto. Cuando se está conformando el proyecto, seguramente si ustedes han trabajado el tema, empiezan a visualizar bueno, y entonces este proyecto y la plata y el recurso y las personas y ni tan siquiera se ha hecho la carta de inicio ni se ha postulado en la gerencia, ya estamos calculando los riesgos. Entonces es importante esta metodología porque desde las etapas muy tempranos, solo desde la idea podemos visualizar los diferentes riesgos. Si no hay una gestión proactiva de los riesgos, no solamente aquí, sino también en cualquier proceso, pues es claro que los niveles de los problemas van a incrementar y eso se volverá de una u otra manera pues una bola de nieve, y cuando la bola de nieve está muy grande, ahí sí llegamos a lo que son los riesgos globales. Entonces hay que buscar una manera muy proactiva de hacerle gestión a los riesgos a través de seguimientos, a través de reuniones, a través de informes, de monitoreos. Bueno, hay varias estrategias que hay ahí alrededor. No sé si hay alguna pregunta al respecto con lo que llevamos. No. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces la gestión de riesgos se mira, pues digamos, desde varias aristas. Bueno, Gina nos pregunta que si hay otra diferente a la ISO 31000 para gestión por proyectos. Sí, la que estamos viendo, esta es de PMI, y la que veníamos viendo es ISO 31000. Esta es de PMI basada en el PMBOK para gestión de proyectos.
pero igual cualquier otra metodología de riesgos, la RICS de ISACA, la Octave, la Marguerite, la ISO 27005, la podemos usar para gestión de proyectos. ¿Por qué me gusta mucho esta? Porque esta de entrada pues ya te calculan los riesgos positivos y los negativos, pero puedes utilizar las otras normas diferente a la 31000 y a esta que es de la PMI para gestión de proyectos. Ok, entonces dentro de la gestión del riesgo tenemos el proyecto. Entonces el proyecto, ¿qué tiene? Tiene fuentes de incertidumbre. Esas fuentes de incertidumbre es fundamental intentar localizarlas, es fundamental intentar reconocerlas y dentro de ese reconocimiento pues hacer un levantamiento proactivo de todos y cada uno de esos temas. De esa fuente, de esas fuentes, entonces surgen las vulnerabilidades. Siempre van a existir vulnerabilidades. Y es el hueco o fallo de seguridad, es la falencia del control. Entonces cuando la fuente de incertidumbre encuentra una vulnerabilidad, obviamente se me va a generar un riesgo. Y ese riesgo tiene que dársele una respuesta. Sea positivo o sea negativo, siempre debe haber una respuesta. Y ahí es donde entran los temas, los planes de control de los riesgos, que va desde la fuente de incertidumbre hasta la respuesta misma, pasando por el proyecto, por las vulnerabilidades, si hay involucrado temas de personas y todo eso. Entonces, todo tiene que ser un proceso proactivo, todo. La recomendación siempre es hacer seguimientos. Lo que pasa es que lastimosamente en la gestión por proyectos, incluso los riesgos por procesos, no hay proactividad. Solamente hacemos seguimiento de los riesgos cuando llega la auditoría y ahí sí vamos y levantamos el último mapa de riesgos, miramos cómo está, lo desempolvamos un poquito, cambiamos dos escenarios y bueno, y mostramos alguna gestión. Eso es, digamos que frecuente en las organizaciones, pero seguramente habrá un porqué. No hay gente capacitada, no hay el tiempo para las personas que conocen, bueno, hay muchos que hay ahí alrededor. Aquí la estrategia es gestión proactiva, esa es la estrategia. Entonces cuando vemos todo este mapita, vemos que es toda una gestión proactiva. Y esa gestión proactiva entonces nos va a llevar de una u otra manera a sacar esos escenarios de riesgos. Igual, para la gestión de riesgos, cuando hacemos los análisis cualitativos y cuantitativos, es necesario sacar las tablas de probabilidad y las tablas de impacto. Ahora, en las tablas de probabilidad, que hace parte de la planificación del riesgo, las tablas que ellos recomiendan son estas. Solamente coloqué pues la muy alta y la más bajita. Tiene una probabilidad del 10% de que ocurra, porque es una probabilidad baja. 90% es una probabilidad muy alta de que ocurra. Entonces lo que dice esta metodología es que se da la probabilidad en términos de porcentaje. ¿Qué tan probable es que ocurra ese riesgo, que se materialice el nivel de incertidumbre? Entonces da en porcentaje de 10 a 90. Esa sería la tabla, que si ustedes se dan cuenta también es de 5 niveles. Y está la de probabilidad. Esta es la tabla de probabilidad. Todavía están viendo la proyección, ¿cierto? Señor. Sí, yo veo bien. Ok, perfecto. Sí, que de pronto no nos pase como la otra vez que no estábamos proyectando nada. Perfecto. Entonces estas son las escalas definidas o la propuesta que tiene el PMI y se evalúa en los 5 factores posibles de los proyectos.
impacto en el objetivo, en los costos, el tiempo, alcance y calidad. Y para cada uno de ellos, pues se muestran las escalas relativas en términos cualitativos y cuantitativos con respecto al impacto. Por ejemplo, con respecto a los objetivos del proyecto, hay una escala de 5, donde es muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. O se puede mirar desde el punto de vista, digamos, de puntuación. Le doy 0.05 si es muy bajo y le doy 0.80 si es muy alto. Y así me voy yendo, o la metodología se va yendo por cada uno de los rublos. En costos, lo da por valor porcentual sobre el costo total de lo que pueda ocurrir en el proyecto, donde el mayor es que si hay un aumento del costo por encima del 40% del proyecto, pues ahí estamos en la máxima escala. En tiempo lo mismo, si el tiempo se desvía por encima del 20% de lo planeado, tenemos serios problemas en el alcance igual y en la calidad. Entonces cada uno de esos elementos pueden ser evaluados como tal. Ahora, cuando yo tengo la tabla de probabilidad de impacto, si ustedes miran es muy similar a la ISO 31000, pues yo llego al mapa de riesgos. Entonces aquí estoy en el mapa de riesgos. Este sí es un semáforo, solo 3 colores, pero igual es de 4×4, donde yo miro la probabilidad y dentro de esa probabilidad, entonces yo tengo las escalas. 10% probable, el más bajito, 90% es casi seguro. Y tengo del otro lado, pues obviamente las consecuencias. Entonces igual tengo el muy bajo y el muy alto y ahí tengo los colores. Esos numeritos pues son los porcentajes promedios que se dan. Si vemos el superior derecho, el rojo más extremo, 0.72, ese realmente es la media entre la probabilidad y el impacto. Entonces lo que hace la norma es sacar unos porcentajes y dice de 0 a 0.05 es verde, de 0.06 hacia 0.14 es naranja y por encima del 0.14 realmente es rojo. Y sobre eso empezamos a colocar ahí los riesgos que se van calculando. Esa es la visión de los impactos o consecuencias negativas. Pero como hay que calcular las dos, entonces aquí está la positiva. Realmente se calcula en las mismas condiciones. Pero si ustedes ven, el mapa está un poco contrario. Cuando hablamos de riesgos negativos, estamos hablando de amenazas al proyecto, y cuando hablamos de riesgos positivos, estamos hablando de las oportunidades que tiene el proyecto. Entonces, si el proyecto en sí está en la zona roja de oportunidades, quiere decir que tiene una muy buena oportunidad para fortalecer, sea el mismo proyecto u otros proyectos. Porque un proyecto en sí puede impactar otros que estén ahí alrededor. Entonces así es como se lee el mapa. Yo tengo los negativos y tengo los positivos y dependiendo de, entonces yo puedo ir para un lado o ir para el otro. En resumidas cuentas, sería muy interesante calcular los dos escenarios y revisar de esos dos escenarios cuáles son las oportunidades potenciales que tiene ese proyecto para ser consolidado o para beneficiar a otro tipo de proyectos. Algunos riesgos, esto es un listadito pues cortico de riesgos que traigo yo. Dentro de ese listado, sin ser muy exhaustivo porque seguramente hay muchos más, tenemos pérdida de personal clave. Eso es fundamental en los proyectos. Hay personas que tienen todo el mapa completo en su cabeza. Perder ese conocimiento genera un impacto grande en los proyectos. Inexperiencia con la tecnología, estamos de una u otra manera instalando una nueva tecnología, digamos que el software de nómina,
pero no conocemos nada del software de nómina, porque era una nueva distribución de Linux, por decir algo, y poco sabemos de Linux y de esa distribución menos, entonces eso nos puede generar algún retardo. Lentitud en la toma de decisiones, ese es bien interesante. La toma de decisiones en los proyectos, pues es claro que el líder debe tomar ciertas decisiones, pero si hay decisiones que se escapan del líder, él tiene que escalarlo a los patrocinadores, pero ese escalamiento puede tardar tiempo y si se necesitan decisiones de manera rápida, entonces el proyecto no va a caminar como debiera. Esa es la lentitud en toma de decisiones. Sobredimensionamiento del proyecto, surgimiento de productos complementarios o sustitutos. Imaginemos que tenemos un proyecto para sacar adelante, qué sé yo, la nueva leche saborizada. Perfecto. La nueva leche saborizada. Y entonces ahí vamos con el proyecto y bien, porque la proyección de ventas y resulta que 15 días antes, 8 días antes, la competencia nos sacó la leche saborizada. ¿Qué hacemos? Si ya eso está listico para salir. Ese es ese tipo de riesgos, productos complementarios. Suspensión del proyecto, inadecuada segregación de funciones, cambio de hábito del consumidor. Se proyectó una porción de venta, digamos, de, qué sé yo, alimenticia de las nuevas tortas. Y resulta que cuando salió al mercado, no, la gente ya no le gusta comer torta. Y porque estamos muy gordos o algo así, entonces ya la dieta es exhaustiva. Entonces hay un complique con el proyecto. Cambio de legislación es bastante frecuente, nos cambian las leyes, cambio de política monetaria, subió el dólar, bajó el dólar, carencia de apoyo administrativo, el conflicto. Todos los proyectos tienen conflictos contra otros proyectos, contra la gerencia, entre las personas, bueno, hay de todo. Líder de proyecto inexperto, falta de presupuesto, permisos, patentes, dependencia de personas, uso de los mismos recursos para las mismas cosas. Bueno, esos solamente son ejemplos de lo que pueden ser los riesgos de los proyectos. Si ustedes ven cómo están estructurados estos riesgos, difieren un poco de los riesgos que venimos calculando. En sí, si ustedes ven, aquí no tenemos un activo relacionado. Es posible que haya una amenaza, sí, pero no hay un activo relacionado basado en una vulnerabilidad, sino que es un riesgo que puede suceder en el proyecto. Esa es un poco la diferencia que hay. En la planificación de la respuesta, a los riesgos, cuando los riesgos son negativos, conocidos como amenazas, entonces tenemos 4 cosas para hacer. Evitarlo. Se busca eliminar la amenaza o reducir el máximo los impactos. Mitigar es reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo. Transferirlo es llevárselo para otro lado, se lo paso a otro proyecto, a un proveedor, a un tercero, pero lo transfiero. O aceptarlo. Se reconoce el riesgo y no se toma ninguna acción al respecto. Pues yo conozco el riesgo y bueno, no hay mucho que hacer frente a ese riesgo, simplemente lo acepto. O sea, es una asunción del riesgo. Eso es cuando los riesgos son negativos. Para los riesgos positivos, conocidos también como oportunidades, entonces tengo 4 acciones. Explotar el riesgo, es hacer realidad ese riesgo. Entonces, por decir algo, en un proceso tecnológico, en el proyecto estaba estipulado la compra de un software. Listo, se compró el software y resulta que el software venía con otros adimentos, venía con nuevas funcionalidades que facilitaría la vida de otros. Simplemente explotarlo es aprovechar eso nuevo que viene con el software. Mejorar es aumentar la probabilidad o el impacto positivo. Compartir es asignarlo a una tercera parte que maximice la oportunidad. Digamos, hay un mismo ejemplo del software. Tiene nuevas funcionalidades y de una u otra manera el proyecto dentro del tiempo pues está muy justo y no tiene cómo aprovechar esas nuevas ventajas que trae el software, pero otro proyecto sí lo puede hacer, entonces se le pasa al otro proyecto. Y aceptarlo
es aprovechar la oportunidad si se presenta, pero nunca buscar mejoras, ni reformas ni nada, puesto que seguramente no hay el suficiente tiempo para hacerlo. Eso es aceptar el riesgo como tal. Entonces, dentro de todos esos riesgos positivos, es bien interesante el punto de vista, porque seguramente todos los proyectos traen muchas de esas ventajas y que seguramente desde el punto de vista de riesgos no las vemos, no las visualizamos. En la etapa de controlar el riesgo, pues son todas las acciones que me ayudan a darle respuesta a esos riesgos. Recuerden que riesgo consolidado es un problema, hay que monitorearlo, hay que hacerle un seguimiento, eso es clarísimo. Hay que intentar dentro de ese mecanismo proactivo buscar nuevos riesgos, intentar buscar la efectividad del proceso de riesgos, porque los proyectos siempre nos van a traer nuevos retos y nuevos riesgos. Y cuando no hacemos este proceso proactivo, esos nuevos riesgos nos van a afectar y nos van a desviar seguramente el objetivo del proyecto. Se deben encontrar controles alternos si los planeados no cumplen pues las expectativas, si no son eficientes, si no son eficaces. Esos controles alternos de una u otra manera nos deberían de ayudar a mitigar los posibles impactos que se puedan generar en los objetivos, el alcance, los costos y todo esto. Entonces, en la forma de controlar el riesgo hay varias estrategias. Estas estrategias pues es claro que es para los riesgos negativos. Para los positivos pues ya vimos que lo normal es que no se haga nada, o sea, se acepta el riesgo y no se haga nada. Pero cuando estamos hablando de riesgos negativos, pues es fundamental de una u otra manera hacerle un control a esos riesgos. Bueno, no les tenía nada más para hoy, sino un bosquejo de cómo se manejan los riesgos en los proyectos para que ustedes tengan otro punto de vista de la gestión del riesgo. Y en los temas de tecnología es claro que la gestión por proyectos es fundamental, entonces ahí aplica los temas de riesgos. No sé si tienen preguntas al respecto de este tema que les traje para hoy. Profe, no, de pronto el tema del cuadrito de riesgos cuando se saca la calificación de porcentaje, eso sí me quedó como un poquito como, digamos, en la duda. De hecho, yo hace poquito hice un diplomado en cuestión de PMI y nos pasaron también ese cuadrito y recuerdo yo que lo hice, pero quedé con la misma duda. Vamos a devolvernos un poquito de Esta matriz de aceptabilidad, esa es la que un poquito me da como la duda de cómo se saca bien en forma el riesgo. Ven, esto normalmente cómo se saca. A ver si por aquí tengo el lapicito. Este valor que tenemos aquí es el máximo valor que puede tener un riesgo, ¿cierto? Es el máximo valor. Ese máximo valor, ¿cómo se calcula? Multiplicando el máximo valor de la probabilidad por el máximo valor de la consecuencia. 0.72 por 90%. No. No. La consecuencia por la probabilidad. Ah, ya, 0.8 por 90%. Eso, o sea, 0.8 por 0.9. Eso te da 0.72. ¿La multiplicaste por ahí? Sí. Eso, entonces eso te da ese valor. Y así te vas multiplicando probabilidad por impacto y cada uno de esos valores, cada una de estas casillitas, es la multiplicación de su respectivo en probabilidad y su respectivo en impacto. Ok. Ahora, aquí viene una cosa que se llama el apetito de riesgo. Y es, ¿qué tanto apetito de riesgo tienen los líderes o la organización?
Entonces lo que se busca es un modelo de qué color pongo para un lado y qué color pongo para el otro. Entonces en esta metodología se dice que vea, los riesgos que vayan de 0.01 hasta 0.05, ¿cierto? Que aquí está 0.05 también, los vamos a catalogar en verde. Ok, Si- que son los de menos, los más bajitos. los más bajitos. Los que vayan desde 0.06 a 0.14 son naranja. Ok. Y por encima de 0.14 todo es rojo. Así es como se calcula. De hecho, en la matriz que yo les entregué de la ISO 31000 se hace el mismo cálculo. No sé si ustedes se habrán preguntado por qué los colores. ¿Por qué puse verde, amarillo, naranja? Se habían preguntado eso. ¿Por qué el rojo no bajó más? ¿Por qué el amarillo no se amplió? Es por lo mismo. Uno calcula multiplicando probabilidad por impacto y el valor ponderado de la máxima casilla es el que te da el color. Y ese color te lo da el apetito de riesgo. Entonces una organización, sí, la aceptabilidad del riesgo. Una organización podría decir, no, realmente aquí no pasa mucho, entonces el verde colóquele más región, el amarillo más región y el rojo quedó pequeñito, por decir algo. Habrán otras que son un poco más paranoicos y dicen, no, definitivamente el tema de riesgo es bien, bien complicado, ¿no? Entonces hay que ampliar la gama de los rojos. Por decir algo en este ejercicio, digamos que alguien dice, no, desde punto 12 para arriba son rojos. Entonces está este y está este. Y ya empieza a bajarse la zona que es más bajita. Así es como se calculan estos mapas de riesgos. Listo, profe. Gracias. Ok, ahí despejaste la duda. Perfecto. Y sobre todo el cálculo. Sí, es por eso, se calcula probabilidad por consecuencia. Ok, no sé si tienen alguna duda adicional. El tema de contingencia, Gina, de reserva por contingencia. Resulta que en los proyectos, cuando uno calcula un proyecto, uno siempre le deja una contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Usted supóngase que tienes un proyecto de tecnología asociado a desarrollo de software. Ok, entonces en el desarrollo de software te dice el desarrollador, yo me demoro 40 horas. ¿Cuál es tu contingencia? Colócale 10 horitas más, que eso da el 25%. Porque es claro que los proyectos siempre se retrasan un poquitico. Entonces la contingencia tuya son 10 horas. El desarrollador se enfermó, ahí vas comiendo, sí, es un tiempo de holgura, pero en el caso de tiempo, en el caso de costos, entonces sería una plática adicional. En el tema de cronograma es la afectación del cronograma. En el tema de calidad es qué más le pongo yo en términos de calidad. O sea, cada uno de ellos tiene un plan de contingencia, por decirlo así, que debería de dejarse. Lo más común es que sea en tiempo y en costo. Ah, que el proyecto vale, qué sé yo, de 5 millones de pesos, déjalo en 5 millones 200. Que de pronto hay que comprar una licencia adicional, hay que comprar, qué sé yo, un disco duro adicional, hay que, bueno, pasan tantas cosas en los proyectos. Entonces lo que dice la metodología es, como la gestión de riesgo se hace desde el principio, entonces desde ahí uno visualiza qué podría pasar. Y en ese qué podría pasar, en el plan de respuesta es qué contingencia voy a dejar. Tengo un solo desarrollador y es el que sabe. Ah, ok. Entonces si es el que sabe cuál es mi contingencia en el caso de que ocurra algo. Entonces yo ahí lo puedo medir en tiempo. Ah, ok. Voy a dejar esos 10 dígitos que pusimos el ejemplo. O lo puedo medir también una contingencia en recurso. Ah, que sean dos desarrolladores. Pues si uno se me enferma o se va, pues el otro de una u otra manera va a subsanar el tema. Ese es el tema de la contingencia. ¿Sí fue claro, Gina?
Ok, perfecto. No, compañeros, si no tienen más dudas o aclaraciones, entonces damos por terminado el encuentro sincrónico de hoy. Nuevamente les agradezco por estar aquí, por participar, por preguntar y enriquecer estas charlas. Tengo pendiente montar un laboratorio de temas de análisis de vulnerabilidades, algo básico para que los que no han tenido la oportunidad de mirar alguna herramienta, pues lo miren, lo revisen y mire cómo funciona el tema. Yo espero que antes de que acabe el módulo le esté haciendo un demo ahí pequeño en un par de máquinas virtuales. Muchas gracias a ustedes por participar. Les deseo una feliz noche y mucho juicio en la actividad que se está entregando para que tengamos pues un buen cumplimiento de objetivos. Ok, perfecto. Voy a cerrar y detener la grabación.